Bueno, como dijimos, arrancamos con triángulos que no son rectángulos. Vamos a aplicar el teorema del seno y del coseno. Teorema del seno. Si en un triángulo ABC las medidas de los lados opuestos a los ángulos A, B y C son respectivamente A, B y C chiquita. Yo tengo, al ángulo lo llamé con A grande, o también lo podemos llamar con alfa, y el lado opuesto a ese ángulo, ven, en este caso es el A. El lado opuesto al ángulo B, que está designado con beta o con la B grande, es el B opuesto o que está al frente. Eso lo pueden identificar de esa forma. Lo mismo en el caso del ángulo C o ángulo gamma, el lado opuesto sería el C. Y se cumple esta relación, que el lado A dividido el seno de su ángulo opuesto es igual al lado B dividido el seno de su ángulo opuesto, en este caso beta, y es igual a C dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el gamma. Eso se cumple siempre en este tipo de triángulo. Y de ahí, si nosotros queremos hallar A, B o C, simplemente despejamos, de acuerdo a los datos que tenemos, planteamos la ecuación y se resuelven los problemas. Vemos que cada lado de un triángulo es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. O sea, cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Teorema del coseno. Dice, en todo triángulo, el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que lo forma. Todo esto que está dicho en palabras, enseguida lo vamos a expresar en una fórmula y van a entenderlo mejor. Sea un triángulo rectángulo cualquiera, con los lados A, B y C y los ángulos alfa, beta y gamma, que son sus respectivos ángulos opuestos, se cumplen esta relación. Dice, fíjense si leemos allá arriba lo que dice. En un triángulo, el cuadrado de cada lado, vamos a trabajar en este caso para el lado A. Dice que el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. O sea, es igual a la suma de los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? El B y el C. Entonces, A cuadrado va a ser igual a la suma de B al cuadrado más C al cuadrado menos, dice acá arriba, el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que lo forman. ¿Qué ángulos forman el B con el C? Forman el ángulo alfa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el coseno de alfa. En definitiva, A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C al cuadrado por el coseno del ángulo que lo forma. Y así podemos ver, por ejemplo, el caso del B. B, el lado B, ¿a qué va a ser igual? B al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces el producto de A por C por el coseno del ángulo que forman A y C. En este caso es beta. Y lo mismo nos va a pasar con el lado C. El lado C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el coseno de A por B por el coseno de gamma. Así de sencillo es. Y después se aplican las fórmulas y ya está. Eso es toda la teoría de esto. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero primero vamos a recordar, por si por ahí no se acordaban, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180.
Problema 1. Si tenemos un triángulo cuyos lados B y C miden 45 y 66 centímetros respectivamente, y cuyo ángulo alfa mide 47, hallar cuánto mide el lado A del triángulo. Acá tenemos el dato. El lado B mide 45, el lado C mide 66 y el ángulo que hay que forman B y C es alfa y mide 47. Si nosotros aplicamos la fórmula, acá tenemos que hallar A, la fórmula ¿qué va a ser? Dijimos que era A al cuadrado era igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de alfa. Ahí ya tenemos todos los datos. Tenemos el dato de B, el dato de C y el ángulo alfa. Como nosotros no queremos A cuadrado, sino que queremos solamente el lado A, este cuadrado de A pasa como raíz. Entonces, nos queda que el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el coseno. Y ahí reemplazamos los datos. Simplemente reemplazamos los datos. ¿Y qué tenemos? Que B vale 45, ponemos al cuadrado, más C, que vale 66 al cuadrado, menos 2, que es por fórmula, por 45 por 66, que son los lados B y C, por el coseno de 47. Estos saben trabajar con la maquinita, ponen en la calculadora, ponen el coseno del ángulo 47, hallan, eso le da un número, eso multiplican por 66, por 45 y por 2, y lo mismo, y le ponen signo negativo, después hallan 45 al cuadrado más 66 al cuadrado, le restan esta parte, y hallan la raíz cuadrada por último, y eso le va a dar 48,27 centímetros, que vale el lado A. Ahora vamos a un problemita 2, y le vamos a hacer un poquito más completito. Vamos acá. A ver. Perdón. Que no sé qué pasó, se me quedó. Vuelvo atrás. Acá. Estamos acá. Esto es lo que vimos. Ahora vamos a ver el problema 2. Ahí está. Dice que si alfa mide 46 grados y beta 53 grados, y el lado C mide 50 centímetros, calcular el ángulo gamma y los lados A y B. Bueno. Primero calculamos el ángulo gamma. Como sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, hacemos la diferencia. ¿Qué va a ser? Gamma va a ser igual a 180, a eso le resto lo que vale alfa, lo que vale beta, y me va a quedar 180 menos 46 menos 53, y me da que gamma vale 81. Ya con eso tengo todos los ángulos. Tengo alfa y beta, que son datos, y gamma. Ahora calculo el lado A. Busco las relaciones aplicando el teorema del seno. Aplicando el teorema del seno. A ver si alguien más se quiso. No, nadie más. Seguimos. Aplicando el teorema del seno, hacemos las relaciones que A sobre el seno de beta, que era lo opuesto, es igual a C sobre el seno de gamma, que es el opuesto. Si nosotros analizamos acá, conocemos los ángulos, o sea, el seno de beta, el seno de gamma, podemos saber, es dato. El lado C también conocemos, porque es dato.
Entonces lo único que no conocemos acá es el lado A. Este seno de beta que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y me va a quedar que el lado A va a ser igual a C dividido el seno de gamma, que eso es lo que tengo acá, por el seno de beta, que esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicado. Y ahora solamente me queda reemplazar valores. Digo que A va a ser C igual a 50, dividido el seno de 81 grados, que es lo que llamo de gamma, por el seno de 53, que es dato, y ahí me da 50 por 0,80, que es el seno de 53, por 0,99, que es el seno de 81. Hacemos esta operación y me da que el lado A vale 40,04. Ya tenemos el lado A calculado. Ahora lo que tenemos que hacer, nos falta calcular el lado B. ¿Sí? Para el cálculo de B, hago lo mismo. Yo tengo esto, hago la misma relación, digo que A dividido el seno de beta es igual a B sobre el seno de beta. O también podría haber trabajado con la relación entre B y C. O sea, hacer B sobre seno de beta va a ser igual a C sobre seno de gamma, es lo mismo. Pero yo acá le demostré para trabajar con este otro lado, es indistinto. Entonces, planteamos las relaciones. Digo que A sobre el seno de beta es lo mismo que B sobre el seno de gamma. De acá conozco A, conozco beta, conozco alfa, solamente me queda calcular el B. Entonces B va a ser igual a A sobre el seno de beta, este seno de alfa que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Reemplazo valores, B me queda que A vale 40,04 sobre el seno de 53 por el seno de 46, que eso es igual a 40,04 por 0,72 dividido 0,80 y me da 36,4 metros. Con eso ya resolvimos todo, calculamos el ángulo gamma, el lado A y el lado B. Así de sencillo es este tema. Bueno, eso es todo. Así que espero que lo hayas entendido bien, Ramiro.